Y saludamos también a nuestros amigos que nos ven a través del Facebook en vivo. Y bueno, pues aquí estamos nuevamente de manera presencial en la Plaza Lago de Guadalupe, en el centro comercial Plaza Lago, aquí en Cinépolis. Los esperamos. Si algún día ustedes pueden venir, nos dará mucho gusto poderles saludar personalmente, así como los que están ahorita aquí de manera presencial. Y bueno, hemos tenido un momento hermoso, maravilloso, alabando a Dios. Y bueno, pues espero que algún día ustedes puedan acompañarnos también. Pero mientras les damos la bienvenida, qué gusto que estén conectados. Y bueno, pues acá les comentaba lo importante que es ahorita que cantábamos que Jesús, poder experimentar y poder mirar la obra que Él ha hecho en cada uno de nosotros, es hermoso. Y el tema del día de hoy, que es caminando con Jesús, es algo que nosotros tenemos que experimentar y vivir en nuestra día a día. Así que tenemos que vivir con esa plena confianza y esa seguridad de que caminar a su lado es lo mejor que en nuestra vida puede suceder, que en esta vida pueda suceder. Así que vamos a comenzar y me gustaría que oráramos. Señor, gracias porque tu Espíritu Santo es quien viene a nuestra vida y trae esa revelación clara para cada uno de nosotros. Oramos en esta mañana que tu palabra, Señor, produzca un fruto abundante en nuestra vida, que hoy podamos salir, Señor, de este lugar con una revelación tuya, con una revelación clara para nuestra vida, aplicable a nuestra vida, aplicable a nuestro diario vivir, Dios, y que tu reino siga siendo establecido en cada uno de nosotros, obrando y haciendo lo que a cada uno de nosotros, la buena obra que tú has comenzado en cada uno de nosotros, se siga perfeccionando. Gracias, precioso Espíritu Santo, porque tú hablas a nuestra vida, porque tú eres quien nos redarguye, tú eres, Señor, quien viene a nuestro corazón y nos muestra, Dios, lo que hay en cada uno de nosotros. Gracias por ello. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a quitar los lentes porque como que doy mucho el charolazo con estas luces. Así que vamos a ver. Y la primera cita que me gustaría que revisáramos es una historia de lo que sucedió a los primeros cristianos, a los primeros discípulos que en ese tiempo se encontraron con Jesús y que caminaron con Él y que acababan de experimentar la muerte. La muerte de Jesús, la crucifixión de Jesús. Ellos lo acababan de ver, acababan de ser testigos de cómo Cristo había sido crucificado. Y estas personas, estos dos discípulos ahorita de la historia que vamos a tomar, que está ahí en Lucas 24, iban por el camino. Dice en Lucas 24, a partir del versículo 13, dice: ese mismo día, dos de sus seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Maús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, iban hablando acerca de las cosas que habían sucedido. Y mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. ¿Qué hizo? Comenzó a caminar con ellos. Jesús se acercó, Jesús vino a ellos y empezó a caminar con ellos. Dice: mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Aquí, número uno, vemos algo importante. ¿De quién fue la iniciativa de acercarse a estos dos discípulos? De Jesús. Jesús dice que se acercó a ellos y empezó a caminar con ellos. Esto me recuerda esa palabra que dice: no es que nosotros le hayamos amado, sino que Él nos amó primero. En Él está siempre la iniciativa de estar ahí. De Él está el acercarse a nosotros. De Él está desde el Génesis, desde el momento en que el hombre se separó de la presencia de Dios a lo que estaba destinado a estar siempre ahí en ese huerto del Edén. Desde ese momento, en el corazón de Dios, estuvo ese anhelo y ese deseo de estar junto a mí. Dígalo: de estar junto a mí. De él salió esa iniciativa
de caminar, de estar junto a nosotros. Así que a partir de ese momento, en esta historia, vamos a tomarla como nuestra vida, siendo un reflejo de lo que es ahora. Desde el momento en que tú y yo conocimos a Dios, se reveló a nuestra vida, en ese momento el anhelo del corazón de Dios es caminar junto a mí. Diga, el corazón de Dios, el anhelo del corazón de Dios es caminar junto a mí. Yo le puse aquí caminando, pero en realidad es Él caminando conmigo. No yo caminando con Jesús, sino Él caminando conmigo. Él toma esa iniciativa. Él es quien viene a nuestra vida. Él es quien se despojó de todo lo que Él era, de todo lo que representaba en el cielo, de todo lo que era su reinado, su gobierno. Él se despojó de todo, fue de Él, y venir a esta tierra y tomar forma de hombre y estar aquí con nosotros y haber muerto por amor a nosotros. Así que en este pasaje vemos cómo estos hombres iban caminando, dice, estos dos discípulos, estos seguidores iban con Él, iban caminando, y Jesús se acercó a Él y Él les preguntó: ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente en el camino? Se detuvieron de golpe y con rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó: tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido ahí los últimos días. ¿Qué cosas?, preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta que hizo milagros poderosos y también un gran maestro a los ojos de Dios y todo el pueblo, y para todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y los líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías, que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. Acababa de pasar la crucifixión de Jesús y ellos ya estaban tristes porque vieron que su esperanza había muerto, porque vieron que posiblemente no era el Mesías que estaban esperando. Y aquí viene una frase que yo puse, dice, no está acá. Bueno, vamos a ver dónde está Emaús. Viene ahí un mapa hacia donde ellos se dirigían. Ellos estaban al norte de Jerusalén, estaban caminando al noreste, y ahí fue donde tuvieron ese encuentro. Emaús se encuentra aproximadamente a 30 kilómetros, dice, del oeste de Jerusalén. Y bueno, se encuentra situada al elevarse las montañas de Judá. Durante el sitio de Jerusalén por Tito y la quinta legión romana, acampó alrededor del siglo III y tomó el nombre de Nicópolis. Y bueno, vemos ahí es donde estos hombres tuvieron ese encuentro con Jesús. Pero iban tristes porque aún ellos no habían recibido esta revelación. Y bueno, viene una frase que diga: no, aquí quiero que vea esto. Para ellos lo que le había producido, la tristeza que traían en su corazón, es porque no fue la respuesta de lo que por muchos años ellos estuvieron pidiendo a sus ojos. Decía: no es el Mesías, no es el que vino a salvar a Israel. Así que a veces nosotros nos topamos con esta situación. Y te digo, no porque Dios no conteste lo que tú quieres, significa que Dios no te responde. Dios puede responder de muchas maneras. Y esta fue una respuesta de esas muchas maneras. Ellos estaban buscando o estaban anhelando la salvación de unos miles, porque en ese tiempo Israel era de miles de personas, no era. Pero ahorita, ¿sabes cuántas personas somos en la actualidad? Y todavía lo que nos falta crecer hasta que llegue el Mesías, hasta que llegue el Salvador. ¿Sabes cuántos somos? Somos 8,000 millones de personas. Y a veces nosotros nos quedamos limitados con solo unos miles. En ese entonces, a lo mejor eran miles, no llegaba ni al millón en ese momento, en los tiempos de Jesús, el pueblo judío.
de ese momento. Pero ahorita somos millones, 8,000 millones de personas según la Organización Mundial. Somos 8,000, en este 2012 alcanzamos ese récord. Y en América Latina tiene, aquí donde tú y yo vivimos, en América Latina tiene el récord del 40% de esa población. Imagínate. Dicen que para el 2022, para el 2030, la India va a llegar a ser un país que va a rebasar a China en su población. Si los chinos son millones, ahora imagínate cuántos van a ser en la India. Y nosotros como Latinoamérica representamos el 40% de esas personas. Así que nosotros a veces nos quedamos limitados en las cosas que nosotros pedimos, que nosotros queremos, pero Dios siempre va más allá. Jesús siempre va más allá. Dice que nuestros pensamientos no son como los del que los pensamientos de Dios superan mis pensamientos, superan. Así que no porque Dios no conteste lo que tú quieres como lo quieres, significa que Dios no te está respondiendo. Claro que lo está haciendo, porque de Él, ahorita lo que le decía, Él tomó la iniciativa de venir a mi vida. Él tomó la iniciativa de venir aquí, de estar aquí contigo. Así que estos dos seguidores van con Él, van caminando con Él, pero van tristes, pensando en que no hay respuesta, pensando en que todo lo que oyeron, porque aquí lo reconocen, dice, porque era un profeta que hizo milagros poderoso, era un maestro ante los ojos de Dios, pero hasta ahí se había quedado para ellos, hasta ahí había terminado lo que ellos habían visto y creían que hasta ahí había quedado todo. Dice después, sigamos leyendo así viene ahí la cita de Jeremías, dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, y son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Dice aquí más adelante en el capítulo, seguimos en el capítulo 24, en el 22, dice, no obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esa mañana temprano y regresaron con las noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto ángeles quienes les dijeron que Jesús estaba vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo estaba tal y como las mujeres, no estaba tal y como las mujeres lo habían dicho. Entonces Jesús les dijo, qué necios son, les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las escrituras. ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar a su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés hasta los profetas, explicándoles lo que en las escrituras decía acerca de sí mismo. Y asimismo, dice, entonces estaban ya cerca de Maús al final del viaje y Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron, quédate con nosotros esta noche ya que se está haciendo tarde. Esta es la actitud que tú y yo como discípulos, como seguidores, como hijos de Jesús tenemos que seguir. Y aquí yo quiero hacerte un cuadro comparativo. Esta actitud que tuvieron estos dos seguidores varía mucho o a veces se parece mucho a nosotros. Porque nosotros, decía, la iniciativa es de Él caminar junto a mí, pero de mí depende si yo quiero caminar junto a Él. A veces nosotros solamente nos dejamos guiar, como les decía en la introducción, solamente vamos y no nos damos cuenta por dónde pasamos o lo que en muchas ocasiones solamente nos dejamos llevar, vamos y si nos preguntan, oye, pero ¿a cuántas cuadras, cuánto tiempo avanzaste entre que te dejó? No sé,
Yo solamente recuerdo que me subí, fueron como 15 o 20 minutos y fue todo. Pero que hay cerca, hay un parque, hay una iglesia, hay algo. No, no me di cuenta. Y a veces así somos. Vamos caminando en esta vida, pero no ponemos atención a lo que hay a nuestro alrededor. O no ponemos atención incluso a nuestro caminar, a cómo vamos nosotros caminando o avanzando en esta nueva vida que Dios nos ha dado. Y aquí en este cuadro comparativo yo quiero que tú y yo reflexionemos y veamos cuál es la diferencia entre un seguidor, entre una persona que solamente sigue o un discípulo. Porque tú y yo hemos decidido, Jesús, eso es lo que quiere, que tú y yo seamos sus discípulos, caminar a su lado, ir con Él, ir avanzando con Él y Él a nuestro lado. Y dice aquí en este cuadro, dice, o caminamos o vamos en esta vida incrédulos, solamente diciendo, ahorita lo que nos explicaba Richard en la reflexión, porque la fe, ¿qué es la fe? Ahí viene en Hebreos, dice que es la certeza de lo que no se ve. La incredulidad es confianza en lo que veo. Yo creo porque lo estoy viendo. Pero entonces esa no es fe, eso es incredulidad. Caminar con fe o caminar en la fe es caminar no viendo las cosas, pero seguir avanzando. Es como saber que hay un abismo, pero tú sigues avanzando, porque Dios va a poner en el momento preciso, va a poner ahí el puente para que tú cruces. Esa es la fe. Pero a veces nosotros hacemos las cosas o nos motivamos en hacer las cosas, pero en incredulidad. Hasta que no las veamos, no avanzamos o no caminamos. O simple y sencillamente caminamos, pero porque nos llevan, no porque realmente sea mi iniciativa. Falta de conocimiento, o sea, vamos caminando, pero ignorante de las cosas que están a nuestro alrededor. O buscar conocerle más. Falta de entendimiento o buscar ser sabios y entendidos, dejarnos guiar por otros o dejarnos guiar por Él. Ahorita vamos a ir con cada uno de estos puntos. Aquí estos dos dice que caminaron junto con Él y ¿qué empezó a hacerles Jesús? Les empezó a explicar las escrituras. Ellos tuvieron que escuchar atentamente para poder entender, porque ahí la palabra que salió de Jesús fue necios. Dice necios, porque no han podido creer lo que por años ustedes han estudiado, lo que por años han visto en las escrituras, desde los profetas, o sea, todo el Antiguo Testamento habla de mí, habla de todo lo que iba a ser, lo que el Mesías que ustedes esperan iba a pasar. ¿Y por qué no lo creen? ¿Por qué no creen que pueda suceder todo esto? Porque todavía había incredulidad en sus corazones. Porque todavía había esa incredulidad. Eran seguidores, no eran discípulos. Así que esta es la pregunta que yo te hago en esta mañana. ¿Eres discípulo o eres solamente seguidor? ¿Qué es lo que quieres ser en tu vida? Ser discípulo, caminar a su lado y que Dios nos explique, buscar caminar en fe, buscar el ahora, avanzar junto con Él, sabiendo que Dios va a obrar en ese momento. A lo mejor tú estás pidiendo y estás orando a Dios por algo. Ahorita en este momento cree que Dios ya lo tiene listo. Dios ya lo tiene listo, ¿tú lo crees? Eso que tú estás pidiendo, Dios ya lo tiene, ya está ahí preparado, Él ya lo hizo. Todas las cosas dice que ya fueron hechas por Él. Y yo lo creo. Yo creo que ya fue hecho. Solo que lo tengo que mirar con los ojos de la fe. Dice en 2 de Corintios. Pablo le explica a los corintios, les dice, porque ahora andamos por fe. Dice, porque por fe andamos, no por vista. La vista, el poder ver primero las cosas y luego creer, se llama incredulidad. Porque primero las veo, porque fue lo que le dijo Jesús a Tomás. Le dijo, es que si yo no creo, si yo no veo, si yo no meto mi dedo en tus heridas, yo no lo creo. ¿Y qué le dijo Jesús? Ven, Tomás, no seas incrédulo, ven y tócame. Y los otros no, los otros discípulos sí creyeron que Él estaba vivo. Así que esto es lo contrario a lo que nosotros
solamente ir como borreguitos ahí atrás de algo o realmente caminar al lado de Jesús. Si realmente es caminando al lado de Jesús, voy a caminar en fe y voy a andar por fe y no por vista. ¿Ok? Muy bien. Siguiente lámina. La falta de conocimiento. A pesar de que ellos sabían las escrituras, a pesar de que estos dos seguidores sabían las escrituras, les faltaba conocimiento. No podían entender lo que en ese momento estaba sucediendo. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo como discípulo? Tengo que caminar al lado de Jesús, así como ellos dos, y dejar que Él me explique, pedirle al Espíritu Santo que Él me dé entendimiento para explicarle, para buscarle más. Pero yo tengo que tomar la iniciativa para hacerlo, porque las escrituras ya están, la Biblia ya está, ya está la revelación aquí, ya está aquí lo que Dios quiere hablar, ya está aquí lo que Dios te quiere decir, están ahí las promesas. Tú puedes platicar con Dios de cualquier situación y Jesús te lo va a explicar. ¿Tú lo crees? Dios te lo va a explicar. El Espíritu Santo va a estar ahí. Dice en Juan 8, 31 y 32, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente, ¿qué? Mis discípulos, y conocerán la verdad. ¿Y qué va a ser la verdad? Nos hará libres. ¿Libres de qué? De toda incredulidad, libres de todo aquello que en nuestro caminar en este mundo nos ha aprisionado, libres de todas esas argumentos que a veces tenemos en la mente y que no nos dejan creer, que no nos permiten mirar con fe, caminar en fe y seguir a su lado. Eso es lo que va a quitar Dios conociendo. Pero ¿qué tengo que hacer? Buscarle. ¿Qué tengo que hacer? Leer la palabra. ¿Qué tengo que hacer? Tener estos momentos de plática con Él, tener esos momentos de devocional con Él, de abrir la Biblia y leerla. No te conformes con lo que veas aquí, no te conformes con los versículos que recibimos aquí en la iglesia, no te conformes con eso, ve por más, haz más, deja y ve al lado de Jesús y dile: hoy me toca leer esto, hoy yo quiero leer Salmos, quiero leer Proverbios, quiero leer el Evangelio, ayúdame a entender, quiero en esta palabra que me hables. No te conformes solamente con los versículos que leemos aquí, ve por más. Camina al lado de Él, deja que Él camine a tu lado. Es la única manera en que vamos a poder avanzar y tener una verdadera vida apasionada con Él. Si tú permites que Jesús camine a tu lado y si tú te acercas a caminar al lado de Él, Él te lo va a explicar. Eso hizo con ellos. Dice que los tomó desde el Antiguo Testamento, por los profetas los llevó y les explicó. Y les dijo, esto iba a suceder. Así que déjate guiar por Él, déjate enseñar por Él. Busca ser entendido, busca ser sabio y entendido. Dile a la persona que está a tu lado: yo buscaré ser sabia o ser sabio y entendido. Eso, es yo buscaré. Muy bien. Siguiente lámina. Algo más que tenemos que hacer. Falta de entendimiento, dice buscar ser sabio y entendido. Sí. Entonces la anterior era falta de conocimiento, sí, perdón. Entonces es, yo buscaré, a ver, repitan. Es que me cambiaron la lámina, entonces yo les hice repetir la que venía. Yo buscaré conocerle más. Ok, ahora sí viene esta lámina. La falta de entendimiento. Una cosa es buscar el conocimiento y ahora es ser entendido. Porque tú puedes conocer a una persona, tú puedes tener el conocimiento de esa persona. Por ejemplo, yo conozco a Jair y puedo conocer que él es un joven que está casado con Karen, que es papá, acaba de ser papá, y yo le conozco de esa manera. Pero yo no entiendo
cuál es su situación, no entiendo lo que está pensando, no entiendo lo que está pasando ahorita él, porque eso es algo interno, eso es algo de intimidad. Entonces, lo primero lo puedo adquirir, el conocimiento lo puedo adquirir a través de la lectura. Puedo conocer cómo es Dios, puedo conocer qué es Dios y puede traer revelación a mi vida de quién es Dios para mí. Pero el entendimiento es la aplicación práctica de lo que yo voy conociendo. Entonces, también necesitamos ser entendidos, ser sabios y entendidos. ¿Por qué? Porque si Dios ya me da conocimiento, si yo busco el conocimiento de Dios, ahora también necesito sabiduría para saber cómo aplicarla a mi vida, cómo hacer de manera práctica lo que Dios me está diciendo que haga. ¿Entienden la diferencia? Dice aquí en el Salmo 32:9 que bueno, yo lo tengo desde el 28, dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y después viene la otra parte que dice, no seas como el caballo o como el mulo sin, ¿qué? Entendimiento, que necesitan ser sujetados con un cabestro y con un freno, porque si no, no se acercan a ti. Entonces, aquí dice, ¿de quién va a venir el entender y el enseñarnos? De Dios. Dice, te haré entender. Está hablando Dios a tu vida, está hablando Jesús, el Espíritu Santo. Te haré entender y te enseñaré el camino. Es lo que les digo, es la aplicación práctica. Vete por aquí, hazlo de esta manera, hazlo así. Pero para ello yo necesito otra cosa más. Caminar al lado de Jesús, ya vi que es leer la Biblia para conocerle más, pero también tener intimidad con Él. Tener esos momentos de intimidad con Jesús, con Dios, para que te revele de manera práctica y te dé sabiduría de cómo aplicar esto que acabas de conocer. ¿Sí? ¿Entienden la diferencia? Necesitamos esa otra parte. Yo no conozco de esa manera a Yair, solamente conozco por fuera cómo es. Esa parte íntima, esa parte la conoce Karen porque es su esposa. Karen sí me puede decir cómo es íntimamente Yair, qué es lo que le hace enojar o cómo ella tiene que hablarle o cómo ella tiene que buscar ciertas cosas en él, ¿no? Para que él haga o lo pueda entender. Eso solamente lo sabe Karen, su esposa. Yo sé de Luis, yo sé que cuando me pone una cara así, yo ya sé, está pasando esto. ¿Por qué? Porque lo conozco íntimamente. Si yo quiero tener esa revelación de saber qué hacer, cómo llevarlo a la práctica, necesito intimidad con Dios, necesito intimidad con Jesús, necesito estar ahí, atento a su voz, escucharle y saber que es Dios quien me está hablando en ese momento. Dice en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, ¿y qué dice? Yo las conozco y me siguen. Eso sucede cuando tú y yo podemos diferenciar de las demás voces. La voz de Dios es que ya estamos familiarizándonos con Él, ya somos parte de Él, estamos ahí apegados a Él, como Él dice, yo soy la vid y ustedes los pámpanos, separados de mí, nada podemos hacer. Nos va a faltar el entendimiento de cómo hacerlo. No vamos a poder hacerlo. Pero si estamos pegados a la vid, si estamos ahí al lado de esa vid, insertados en la vid, íntimamente con Él, Dios nos va a dar entendimiento, sabiduría para saber cómo aplicar lo que yo he recibido, lo que Él me ha dado, lo que yo he conocido, para saberlo aplicar a mi vida de una manera práctica. Más adelante, ahí mismo, voy a leerles ahora del mismo capítulo 24, pero el 28, cuando ellos le dicen, quédate con nosotros esta noche que se hace tarde. Eso es de mi voluntad. Yo soy, Él ya camina a mi lado, Él de su iniciativa ya está a caminar a mi lado, pero ahora a mí me toca decirle,
quédate, Dios, yo quiero caminar contigo, yo quiero que estés conmigo, yo quiero que tú me acompañes, dice. Entonces los acompañó a casa y al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo y luego lo partió y se los dio a ellos. De pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Hasta ese momento, ¿cuándo se abrieron los ojos? Cuando tuvieron ese momento de intimidad, cuando Él abrió, dice, cuando Él partió el pan. Cuando tú y yo tomamos un tiempo para leer la palabra, cuando tú y yo tomamos un tiempo para platicar con Él, en ese momento viene la sabiduría, viene la revelación, viene la manera práctica de cómo hacerlo. Hace tiempo yo recuerdo que en mi trabajo me enfrenté con un problema que yo no sabía cómo solucionarlo. Como saben, yo soy contadora y entonces, bueno, hasta la fecha todavía trabajo en eso, pero eso fue algo tan claro que yo recuerdo que en ese tiempo hubo muchos cambios fiscales y llenados de formas diferentes. Fue un cambio totalmente diferente. Es más, lo acabo de pasar hace poquito con otra situación. Pero bueno, en ese entonces yo recuerdo que yo tomé cursos, fui, me explicaron y nada. Y nadie lo entendía, entonces yo estaba muy preocupada porque ya se acercaba el tiempo, el límite de poder hacer ese trabajo y pues no lo habíamos podido sacar. Y recuerdo que yo antes de dormir lloré y le dije, Dios, yo sé que esto es pues lo que estoy viviendo y lo que estoy pasando. A mí me gustaría que poderlo entender, dame sabiduría, dame entendimiento para poder hacer este trabajo, porque pues es mi responsabilidad y yo quiero hacerlo bien, no quiero hacerlo pues ahí y ya si hay alguna situación pues ya después la cambio. No, quiero hacerlo bien, por favor, ayúdame, dame sabiduría. Y yo recuerdo que esa noche cuando yo dormí, yo sueño, casi siempre sueño, todas las noches sueño, pero bueno, esa vez fue un sueño diferente. Yo soñé como si hubiera ido a un curso y el maestro me estuviera explicando algo y fue tan claro y tan entendido para mí que al otro día yo llegué a la oficina y les dije, a ver, vengan, yo ya sé cómo se hace esto. Y empecé a hacerlo y empecé a explicarlo y ¡zas! Salió, y yo así de, oye, pero ¿cómo le hiciste? Y ya les dije, pues en la noche fui a un curso intensivo con Jesús, porque yo sé que fue Él quien me reveló esto. Y fue así, de una manera tan clara. Y hace poquito, hace 2 semanas, lo mismo pasó, que tuve un problema, no podía solucionarlo y yo le dije, yo le oré a Dios, por favor ayúdame a solucionar esto. Queremos hacer las cosas bien, queremos que todo salga bien y recuerdo que estuve ahí en la computadora y todo y gracias a Dios esa situación se solucionó y bien, entonces así es como Dios trabaja en nuestra vida de una manera práctica. Si tú le dices, Dios, yo no entiendo esto, si yo no sé cómo hacer esto, Dios te puede enseñar, Jesús te puede enseñar. Él trae sabiduría, Él trae revelación a tu vida y se sienta junto contigo y en ese momento Él te explica las cosas. Ha habido cosas que Dios me ha explicado cuando a veces he estado platicando con mi familia, cuando a veces he estado comiendo. Y aquí esta parte de juntarnos, de poder estar juntos, unánimes, es algo que también trae mucha bendición a nuestra vida. Aquí yo veo 2 cosas. En el momento en que ellos se acercan, dice, a comer y que Él parte el pan, en ese momento no es tan solo físico, no es tan solo el pan físico, sino también el espiritual. Pero también no es tan solo el espiritual, también es en lo físico. Aquí no sé cuántas personas a veces están solas y se sientan a comer solas. Yo a veces me he tenido que sentar a comer sola porque Luis está trabajando, las niñas se van a la escuela y me toca desayunar sola. O comer. Cenar no, gracias a Dios procuramos siempre estar juntos en la cena, en la comida ahora ya también, porque ya Luis se organiza y bueno, ya está ahí con nosotros a la hora de la comida, pero muchas veces a mí me tocó comer sola, más cuando todavía no me casaba y yo comía sola, pero algo que aprendí y que es algo muy práctico, como ahorita en la alabanza decía, la presencia de Dios está ahí contigo, en donde quiera que tú estés.
Eso es algo que tú no necesitas hacer nada, porque dice la palabra de Dios, dice que cercano está a los que le invocan. Entonces, en el momento que tú invocas el nombre de Dios, en ese momento Dios se hace presente ahí donde estás. Entonces, yo recuerdo que pues daba gracias por los alimentos. Y algo que también descubrí es que no tan solo es la bendición de recibir esos alimentos y de la gratitud de tu corazón de porque tienes esos alimentos, sino es la compañía que tú tienes en ese momento. ¿Tú estás consciente de eso? De que Jesús, de que Dios se sienta a comer contigo cada vez que tú comes, porque lo estás invocando, ¿o no? Estás dándole gracias a Dios, gracias por estos alimentos. Y en ese momento Dios está ahí contigo, Jesús está ahí contigo. Está a tu lado, está a la mesa contigo. Y a veces no somos conscientes de ello. Solamente damos gracias por la provisión, pero no estamos conscientes de que Dios está ahí sentado contigo a la mesa. Él está ahí contigo. Y esto es algo que a mí alegra mucho mi corazón, porque digo, wow, ¿cuántas veces nosotros solamente hemos sido conscientes de que pues la gratitud de nuestro corazón porque tenemos provisión para comer, pero no de que su presencia esté ahí en ese momento, porque tú le estás invocando y Él se hace presente? Así que ellos en ese momento recibieron revelación, estos dos seguidores, y de recibir esa revelación pudieron convertirse no tan solo de creyentes, sino en unos verdaderos discípulos, de poder entender que Jesús estaba ahí, de que Jesús estaba vivo, de que Jesús había resucitado, había sucedido el milagro que ellos estaban esperando, y era de que Jesús no murió en la cruz, de que Jesús no terminó ahí en la cruz con su misión, sino ahora estaba continuando y iba a trascender a través de ellos la obra que había comenzado en ese momento. Era el principio, no era el final. Y eso es lo que a veces tenemos que entender en nuestra vida. A veces cuando no sucede lo que yo quiero o pasa algo inesperado en nuestra vida y dices, ya este es el final. En la soberanía de Dios, eso se convierte en un principio, porque Él no tiene principio ni tiene fin. Para nosotros sí, pero Él es soberano y Él es eterno. Y en nosotros alguna situación puede convertirse el fin, no sé, un divorcio, una separación, la muerte de alguien, se puede convertir en un final, pero para Dios es un principio en la soberanía de Él. Así que en ese momento ellos pudieron entender que eso que estaba sucediendo, que Jesús estaba ahí con ellos, que estaba vivo y resucitado, hizo que pasara esto. Dice, de pronto se les abrieron los ojos y en ese instante Jesús desapareció. Entonces dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Se hicieron esta pregunta. ¿No ardía nuestro corazón? ¿Sabes? La presencia de Dios, su cercanía, el que Él esté a nuestro lado, el que yo pueda caminar juntamente con Él, va a traer a mi vida no tan solo una convicción, sino una conversión. La convicción es algo que es mental. O sea, tú estás convencido de algo y te convences porque lo ves. ¿Qué pasó con ellos? Vieron a Jesús y fueron convencidos. Pero en ese momento sucedió el milagro. También fueron convertidos. La conversión es un milagro en la vida de cada ser humano. Es un milagro que sucede en nuestra vida y que tiene que suceder. Porque sin esa conversión, sin ese milagro en nuestra vida, nosotros solamente vamos a ir caminando convencidos, teniendo una convicción, pero no una conversión. Y Dios quiere que cada uno de nosotros, sus discípulos, caminemos en convicción y en conversión. Que haya ese milagro en nuestra vida. Escuché esta explicación y se las voy a dar porque me gustó mucho. Dice que la conversión es cambiar completamente algo. Es, por ejemplo, no sé,
que no sucede más que por un milagro. Por ejemplo, un loro, una gallina no se puede convertir en águila, ¿no? O sea, es gallina y es pollo, pero no se puede convertir en águila. Eso, si sucediera eso, sería un milagro. Bueno, nosotros vamos a poner el ejemplo de un lobo y una oveja. El lobo nace lobo. ¿Cuáles son las características del lobo? Come carne, es depredador, busca la oscuridad, ataca en la oscuridad, ataca en manada, siempre va sobre el animal más indefenso, aúlla. ¿Cómo es una oveja? Una oveja come pasto, está en un redil, es uno de los animales más tranquilos, a menos los que he conocido, ¿verdad? Son tranquilitos, siempre andan ahí en el pastito, andan caminando juntitos y así, ¿no? Este lobo, de repente, dice, conoce a unas ovejas y dice, wow. Bueno, no dice wow, dice au, ¿verdad? Porque no dice wow el lobo. Dice, au, yo quisiera ser una oveja. Mira esa oveja, tan tranquila, le dan de comer, no tiene que salir a buscar comida, está ahí, están hasta calientitas. Yo quiero ser como esa oveja, se ve que tienen una vida muy bonita, voy a meterme ahí. Y empieza a convencerse y dice, pero no puedo ir así, me tengo que poner un disfraz de oveja porque si no, no me van a dejar pasar. Pues ya va el lobo, se compra su vestido de oveja y se mete. Y ya dice, ay, pues se siente a gusto, es padre vivir como oveja, te dan de comer, te llevan, te cargan, si te cansas, ahí anda el pastorcito contigo, cuidándote. Es padre esto, me gusta, sí, estoy convencido que no hay mejor vida que la vida de una oveja. Aquí me quedo. Y ya, ahí anda. De repente, pues ya, se va a dormir, llega la noche y ese lobo dice, necesito algo, necesito carne, porque ese pasto que me dieron no me llenó. Porque las ovejas, pues en la noche usted sabe cómo comen las ovejas, comen el pasto, lo echan a su estómago y en la noche están masticando y masticando ese pasto y es como natural en su estómago. Pero el lobo no, el lobo come carne, se llena, le hace digestión y se duerme. Necesita una digestión pesada para dormirse y al otro día. Y él pues está cansado. Dice, esto no es vida, o sea, yo necesito carne. Se quita el disfraz de lobo, va y va a cazar y sale en las noches y al otro día regresa y se pone otra vez el disfraz de oveja y va otra vez hasta que llega el momento que dice, ya me harté. Este pasto no me llena, no me siento a gusto aquí, yo mejor me voy a mi vida de lobo. Esa es la vida que a mí me gusta, esta es la vida que me hace sentir mejor. Y aunque el lobo estaba convencido y tenía esa convicción de que la mejor vida que podía tener en esta tierra era la vida de oveja, ¿qué pasó? No pudo. No, porque no había una conversión en él. No se pudo por mucho que quiso convencerse en la mente. Y así a veces pasa. Nosotros no nos podemos convencer con Dios a través de la mente. Necesitamos eso. De repente el lobo dijo, ya no quiero esta doble vida. Ya no quiero vivir así, de día oveja y de noche lobo, de día oveja y de noche lobo. Yo no puedo vivir así. Yo necesito que me conviertas en una oveja. Fue con el pastor y le dijo, necesito convertirme en una oveja de verdad, porque ya me cansé de quitarme el disfraz y ponérmelo, quitármelo y ponérmelo. De en los días vivir como oveja y en la noche vivir como el lobo. No quiero esta doble vida. Haz algo, por favor. ¿Y qué pasó? Vino el pastor, lo tomó, quitó ese disfraz de oveja y ese disfraz de lobo y le puso una de oveja. Lo llevó, lo cargó, lo durmió en sus brazos. Y al otro día el lobo despertó y ya no era más lobo, ya no aullaba, ya era una oveja. Fue a comer pasto y lo digirió. Estuvo con ellos y se sintió a gusto. Esto fue una conversión que el buen pastor hizo. Esta es la conversión que hizo ese buen pastor, ese milagro. Y ese es el milagro que tú y yo necesitamos en nuestra vida. No podemos
Nuestra naturaleza nos lleva a eso, pero hasta que sucede el milagro que Dios hace en nuestra vida, hasta ese momento nos convertimos realmente en unos discípulos, en unos hijos de Dios. Pero necesitamos de la ayuda del pastor, necesitamos realmente vivir esa conversión en nuestra vida, vivir ese milagro en nuestro corazón. Y ese milagro tiene que suceder en tu vida. Y si ya sucedió, pues ahora disfruta el estar en los brazos del pastor, disfruta estar con él. Arda tu corazón por estar cerca de él, que arda tu corazón, que esté apasionado por realmente estar cerca de Jesús, de estar en este redil, de estar ahora en los brazos de Dios. De estar ahora, de sentir su voz, de escuchar su voz, de buscar el alimento, de disfrutar el alimento, de ir con él, de disfrutar su compañía, de poder conocer su voz, de poder estar ahí. Disfrútalo, porque eso es lo que va a mantener encendido tu corazón. Eso es lo que no va a dejar que tu corazón se apague, que tu corazón necesite en las noches quitarse un disfraz porque lo siente así y salir. No. Eso no va a volver a suceder, porque ya tendrás no tan solo una convicción, sino también una conversión en tu corazón. Y esto va a hacer que dejes de buscar, de andar buscando en otros lados una llenura que solamente en Él nosotros podemos tener. Caminar al lado de Jesús significa que Él quita nuestras vendas, quita la venda de nuestros ojos, que somos guiados en nuestro diario vivir. A ver, diario vivir, no es diario vivir, no es cada tercer día, no es cada 8 días, no, en nuestro diario vivir. También algo que quita es la tristeza y el dolor. No andemos tristes como estaban estas dos personas que iban caminando. ¿Cómo estaban? Tristes y preocupados. Dios quita la tristeza, Dios quita ese dolor que hay en nuestro corazón de recuerdos, de situaciones que nosotros a veces vivimos en el pasado. Dios quita esa tristeza y su Espíritu Santo dice que Él quita ese manto de tristeza y envía su Espíritu y pone un manto de alegría y de gozo en nuestro corazón. Y ese gozo y esa alegría es nuestra fortaleza en medio de cualquier situación que tú tengas que enfrentar día a día. Porque día a día te enfrentas a lobos, día a día hay lobos, fuera del redil hay lobos. No hay más que lobos. No vas a encontrar una media abeja fuera en el mundo. O hay lobos o hay ovejas, no hay de otra. Y si tú eres ovejas te vas a enfrentar con lobos. Como ovejas nos enfrentamos con lobos día a día, pero en la fortaleza, el gozo del Señor, dice su palabra, el gozo del Señor es mi fortaleza y mi escudo. Así que necesitamos nosotros mantenernos, dice, nos guía a la verdad. ¿Cuántas mentiras no escuchamos a diario? Mínimo, a ver, las noticias, ¿no? Prendes la noticia y ya escuchaste 2 que 3 mentiras. Lees algo y ya escuchaste algo. Ves, escuchas, no sé, a alguien que no conoce de Dios y ya, algo te está diciendo que no es verdad. O a tu mente también vienen, o a tus pensamientos, mentiras que te quieren hacer creer que no eres. A ver, ¿qué día es hoy? No, pues es octubre, ya va a terminar el año. A ver, ¿conseguiste lo que querías? ¿Por lo que estuviste orando? ¿Lo obtuviste? Y aquí está en tu mente, ¿sí o no? Porque a mí así me llega. A ver, ya estamos en octubre, ha pasado esto y todavía no ha llegado lo que yo pedí en enero. Y ahí está esa mentira, ahí está esa mentira. Así que Él quita y nos guía a la verdad. 2, tenemos esperanza, una esperanza que todos los días al levantarte, cuando abres tus ojos, en ese día tú tienes la esperanza de que hoy a que abriste los ojos van a suceder cosas nuevas, que hoy Dios también te va a guiar y que llegará la noche y estarás dándole gracias por esa fidelidad de Dios en tu vida, ¿sí o no? Yo en las mañanas le agradezco a Dios por ello, por un nuevo día, por una nueva oportunidad, porque puedo ver a mi esposo, puedo ver a mis hijos,
porque no sé qué me espera mañana, pero al menos en ese día ya los abrí y ya los vi. Y tengo esa esperanza de que en la noche llegará, porque sí sucede, no sé ustedes, pero a mí me pasa. De repente lo que estás sintiendo, a veces lo que estás viendo es todo lo contrario, te da un dolor. No es cierto, a mí me dio un dolor hace poco por aquí. Y luego, ay, ¿qué será? ¿Ya me dio colitis? No es colitis, no, es en los ovarios. ¿Y qué será? O sea, así, porque estás sintiendo el dolor. No es algo que te estés imaginando, lo estás sintiendo. Y en ese momento empieza tu mente, pero rapidísimo. Pero gracias a Dios porque tenemos al Espíritu Santo. Empieza tu lectura, ves la Biblia y dice, abres la Biblia y ves ese día tu lectura de devocional, te toca leer, no sé, en la fe, Hebreos, y dices, wow, sí es cierto, Dios, gracias porque tú me mantienes, gracias porque tú estás conmigo. Y ya en ese momento se quitó ese pensamiento, pero de que lo tuviste. Y ya tienes esa esperanza de saber que Dios es tu sanador, de que Dios es tu pastor y que nada te faltará. En ese momento el Espíritu Santo te recuerda esa palabra y ya. Entonces tienes esa esperanza. Y por último, caminamos en libertad. Como hijos de Dios tenemos que caminar en esa libertad, no estar esclavizados a este mundo, no estar esclavizados a situaciones, a cosas que nos lleven a pensar que no hay solución, o que nuestra mentalidad se limite, o que nuestra vida en esta tierra se limite. No sabes todo lo que Dios anhela hacer a través de tu vida, todo el potencial que Dios ha puesto en ti y que a veces nosotros lo limitamos, pero Dios, el anhelo de caminar a nuestro lado es que seamos libres, es que vivamos y caminemos en esa libertad. Es lo que hizo en ese momento con estos dos que iban caminando con él. Les dio la libertad y les dijo, eso que ustedes piensan no es cierto. La verdad es esta. Yo he muerto, pero he resucitado y estoy aquí ahora contigo. Y ellos empezaron a mirar, de ver su mente limitada a la libertad de unos 8,000 personas o no sé cuántos eran en ese momento, pero ahora a 8,000 millones de personas que Dios anhela que caminen en libertad juntamente contigo. ¿Quieres en este momento ponerte en pie y decir, Dios, aquí está mi corazón? Quiero caminar contigo, decido caminar a tu lado. Él tomó la iniciativa de caminar junto a nosotros. Tu respuesta está aquí ahora. ¿Tú quieres caminar al lado de Jesús? ¿Tú quieres que Él vaya contigo a donde quiera que tú vayas? Y que seas un instrumento en la mano de Dios, poderoso. Escucha bien, un instrumento de Dios poderoso para alcanzar a esos millones de personas que todavía nos faltan porque conozcan de Dios. En esta pandemia murieron 3.6 millones de personas. Escucha bien, 3.6 millones de personas. Y yo me preguntaba, ¿cuántos de esas personas realmente se fueron al cielo? ¿Y cuántas de esas personas se perdieron? 3.6 millones de personas, de almas que solamente a lo mejor nacieron y murieron sin ninguna esperanza. Su vida no valió la pena porque aquí acabó en esta pandemia. Y tú y yo somos esos millones de personas que Dios quiere que nuestra vida valga la pena vivirla en este tiempo. Y que gracias a Dios, pues aquí estamos. Superamos la pandemia, aquí estamos. Pero que valga la pena vivir esta vida caminando al lado de Jesús. Díselo con tus propias palabras. Señor, aquí estamos. Gracias porque de tu mano, de tu corazón salió caminar a nuestro lado. Pero ahora, Dios, es nuestra decisión y aquí estamos comprometiéndonos a nosotros caminar a tu lado.
de nosotros buscar, tener también esa iniciativa de buscarte, de conocerte, de que seas tú, Señor, quien venga a nuestra vida, traiga revelación, de que nuestra vida pueda producir en la vida de otras personas bendición, de que nuestra vida represente bendición a la vida de millones de personas que están todavía en esta tierra y que muchos de ellos aún no te conocen. Queremos nosotros caminar en tu redil, ser tus ovejas, disfrutar esta vida que tú nos has dado, disfrutar cada situación que a veces nos toca enfrentar. No importa, porque si tú estás con nosotros, Señor, tú eres quien nos guía, tú eres quien nos ayuda a superar cualquier reto, tú eres quien nos ayuda a ir más allá de lo que nosotros a veces creemos poder hacer. Porque tú lo superas todo, porque nuestros pensamientos no son como tus pensamientos, los tuyos son mucho más grandes y esos son los que queremos vivir, esos son los que queremos hacer en nuestra vida, Señor. Dios, ayúdanos a que te busquemos en todo tiempo, en todo momento, de que seamos conscientes de que tú estás a nuestro lado, que seamos conscientes de que necesitamos conocerte más, necesitamos platicar contigo cuando vayamos por el camino, cuando estemos en nuestra casa, a la hora de los alimentos, a la hora de que nos levantemos, a la hora de que nos acostemos, cuando estemos ahí haciendo algo, Dios, que tengamos esa conciencia de que tu presencia está con nosotros, porque donde clamemos, dice tu palabra, y esa es nuestra confianza, de que tú escuchas y te haces presente cuando clamamos a ti, cuando platicamos contigo, cuando te hacemos presente en nuestro diario vivir, en nuestro diario vivir. Aquí estamos, Señor. Gracias. Gracias por la oportunidad que nos das de todavía permanecer en esta tierra y no queremos que nuestra vida sea una vida en vano, una vida que solamente hayamos nacido, crecido, sí te conocimos y nos quedamos hasta ahí, porque tú quieres más todavía de nosotros. Si estamos aquí es por algo, Dios. Gracias por ello y gracias porque tú nos das la oportunidad de caminar a tu lado, de caminar contigo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso a aquel que decidió caminar a tu lado. Dale un fuerte aplauso a aquel que se merece toda la honra, la gloria, el poder, porque Él derribó a todos nuestros enemigos y ahora está aquí, está ahí contigo, a tu lado. Que Dios te bendiga, a nuestros amigos que nos escuchan, que nos ven, que Dios les bendiga. Los esperamos el próximo domingo y aquí estamos.